Imagina por un momento que estás sentado en un culto dominical, escuchando atentamente el sermón. El pastor habla con convicción. Si no das el diezmo, estarás robando a Dios. Si quieres bendiciones, necesitas ser fiel y entregar el 10% de todo lo que ganas. Miras a tu alrededor y ves rostros serios, algunos llenos de temor, otros ansiosos. El sentimiento de culpa comienza a crecer en tu pecho. Después de todo, no quieres desobedecer a Dios, pero algo dentro de ti se cuestiona. ¿Es realmente esto lo que enseña la Biblia? Durante muchos años, la idea del diezmo ha sido predicada como una obligación sagrada, un mandamiento divino que no puede romperse. Pero, ¿es realmente esta práctica, tal como se enseña hoy, el plan de Dios? ¿O acaso, a lo largo del tiempo, el verdadero significado del diezmo fue distorsionado? Hoy vamos a analizar lo que la Biblia realmente dice sobre el diezmo y lo que Dios espera de nosotros en lo que respecta a la generosidad. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar completamente la forma en que ves esta enseñanza. Desde los tiempos antiguos, los hombres buscaron honrar a Dios con sus bienes. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran una forma de devoción, y el diezmo se convirtió en parte de esa práctica. El primer registro del diezmo aparece en Génesis 14:20, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le da una 10ª parte de todo lo que tenía. Pero aquí hay un detalle importante. Dios nunca ordenó que Abraham hiciera eso. Él entregó el diezmo voluntariamente como un acto de gratitud. No fue un mandamiento, sino una ofrenda espontánea. Más tarde, bajo la ley de Moisés, el diezmo se volvió una exigencia para la nación de Israel. En Levítico 27:30, Dios estableció que el diezmo de la tierra, ya sea de la semilla del suelo o de los frutos de los árboles, pertenece al Señor. Pero presta atención a ese detalle. El diezmo no era dinero. Se recolectaba de los campos y se usaba para sostener a los levitas, que no tenían herencia en la tierra. El propósito del diezmo en el Antiguo Testamento era sostener a los sacerdotes y ayudar a los necesitados, no enriquecer a líderes religiosos. Además, existían diferentes tipos de diezmo. Sí, la Biblia menciona más de un tipo. Había el diezmo levítico, que era destinado a los sacerdotes, el diezmo de las fiestas, que era para ser consumido en las celebraciones ante el Señor, y el diezmo de los necesitados, recogido cada 3 años para ayudar a huérfanos, viudas y extranjeros. Esto significa que el sistema bíblico de diezmos era mucho más complejo que simplemente dar el 10% de los ingresos. Con el tiempo, esta práctica comenzó a distorsionarse. Los líderes religiosos empezaron a imponer el diezmo como una carga pesada sobre el pueblo, convirtiéndolo en una exigencia legalista. En la época de Jesús, los fariseos eran extremadamente rigurosos respecto al diezmo, llegando incluso a separar especias como la menta y el comino para cumplir la tradición. Pero Jesús los confrontó duramente en Mateo 23:23, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque disteis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Jesús no estaba diciendo que el diezmo fuera malo, sino que estaba dejando claro que la verdadera fe no puede reducirse a rituales y obligaciones religiosas. El problema no era el diezmo en sí, sino la hipocresía de los fariseos, que se preocupaban por formalidades externas mientras ignoraban la esencia de la voluntad de Dios. Tras la resurrección de Cristo, hubo una transformación radical en la manera en que los cristianos vivían su fe. El Nuevo Testamento no establece el diezmo como una regla para los cristianos. Los apóstoles nunca exigieron que los seguidores de Cristo dieran el 10% de sus ingresos.
En cambio, vemos que se enseña un nuevo estándar: dar voluntariamente con alegría sin obligación. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo enseña: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Observa que Pablo no menciona el diezmo. Él habla de una contribución basada en la generosidad y en el amor, y no en un porcentaje fijo impuesto como una ley. Si el diezmo fuera obligatorio, Pablo lo habría dejado claro, pero no lo hizo. Aún así, muchas iglesias todavía enseñan que si alguien no diezma, será maldecido. Frecuentemente citan Malaquías 3:10, que dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Pero hay algo que muchos predicadores no explican. Este pasaje fue dirigido al pueblo de Israel, que había descuidado la ley mosaica. El contexto de Malaquías es un llamado al arrepentimiento del pueblo judío, que había abandonado el pacto con Dios. Cristo vino para establecer una nueva alianza basada en la gracia y no en la imposición de la ley. Si el diezmo era parte del sistema levítico y ese sistema fue sustituido por el sacerdocio de Cristo, entonces, ¿por qué muchas iglesias insisten en predicar esta doctrina? La respuesta puede ser más preocupante de lo que imaginas. El diezmo se ha convertido en una herramienta de control en muchas iglesias modernas. Algunos pastores usan esta enseñanza para manipular a los fieles, diciendo que si no diezman, estarán bajo maldición. Otros prometen riquezas materiales a cambio de la fidelidad en el diezmo, predicando un evangelio de prosperidad que no tiene base en las Escrituras. Pero, ¿realmente Dios negocia bendiciones a cambio de dinero? La Biblia nos muestra que Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere nuestro corazón. Jesús nunca prometió riqueza terrenal a sus seguidores. De hecho, Él dijo en Mateo 6:19-21, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Esto significa que el foco de la vida cristiana no debe ser el dinero, sino la obediencia a Dios y el amor al prójimo. La verdadera generosidad va mucho más allá de dar el 10% de los ingresos. El modelo que encontramos en la iglesia primitiva no era el de un sistema fijo de contribuciones, sino de una repartición voluntaria y basada en el amor. Si Dios no estipuló un valor exacto, entonces, ¿cómo debemos contribuir? La respuesta es simple: da según lo que tu corazón dicte. Sé generoso, pero nunca por obligación. Si una iglesia enseña que serás maldecido si no diezmas, cuestiónalo. Dios no quiere que sus hijos vivan con miedo. Él quiere que vivan en libertad. La gran cuestión que surge es: si el diezmo no es un mandamiento para los cristianos, ¿por qué tantas iglesias aún insisten en esta práctica como una obligación? La respuesta está ligada a algo que va más allá de la doctrina bíblica: el poder y el dinero. Muchas iglesias han transformado el diezmo en un sistema de recaudación que mantiene estructuras lujosas, sustenta a líderes religiosos con altos estándares de vida y alimenta un mercado religioso multimillonario. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas iglesias que predican la teología de la prosperidad están siempre insistiendo en que los fieles deben contribuir cada vez más? Esto sucede porque para algunos líderes religiosos, la recaudación de diezmos y ofrendas no es solo una práctica de fe, sino un modelo de negocio sumamente lucrativo. La teología de la prosperidad enseña que, si das, Dios multiplicará tu ofrenda y te dará mucho más a cambio. Esta enseñanza, sin embargo, distorsiona por completo el verdadero propósito de la generosidad cristiana.
La Biblia nunca prometió que quien da dinero a una iglesia se hará rico. El apóstol Pablo advirtió contra este tipo de pensamiento en 1 Timoteo 6, 9, 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación, en trampas y en muchas codicias insensatas y dañinas que hunden a los hombres en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Data Ketin, si el propio Pablo, uno de los mayores apóstoles de la fe cristiana, no asociaba la fidelidad a Dios con la riqueza material, ¿por qué algunas iglesias hoy hacen eso? La respuesta es simple: porque la teología de la prosperidad se ha convertido en una forma eficiente de manipular las emociones de las personas y convencerlas de dar cada vez más dinero. Muchos predicadores modernos prometen bendiciones financieras y prosperidad a cambio del diezmo. Cuentan historias de personas que diezmaron y luego recibieron grandes sumas de dinero, carros nuevos, casas o ascensos en el trabajo. Pero no hablan de los fieles que dieron todo lo que tenían y no recibieron nada a cambio. ¿Significa esto que Dios no bendice a quienes dan? De ninguna manera. La cuestión no es si Dios bendice o no, sino el hecho de que la verdadera bendición de Dios no se basa en el dinero. Jesús nunca enseñó que dar dinero fuera una forma de comprar bendiciones. Al contrario, Él siempre destacó que la verdadera riqueza está en buscar el reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto significa que nuestra prioridad debe ser vivir conforme a los principios del reino y no buscar la prosperidad financiera. Si Dios quiere bendecir a alguien materialmente, lo hará según su voluntad, y no porque la persona haya dado una cantidad determinada de dinero a una iglesia. Si entendemos este principio, nuestra forma de contribuir cambiará por completo. Ya no daremos por miedo a ser maldecidos, sino porque deseamos ayudar a los necesitados y fortalecer la obra de Dios. En el libro de Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: «Más bienaventurado es dar que recibir». Esto significa que la generosidad no debe estar motivada por la expectativa de recibir algo a cambio, sino por el deseo genuino de bendecir a los demás. Entonces, ¿cómo debe dar hoy un cristiano? La Biblia nos enseña 3 principios fundamentales sobre la verdadera generosidad. Da con alegría y no por obligación. En 2 Corintios 9:7, Pablo dice claramente que cada uno debe contribuir según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto significa que nadie debe ser forzado a dar y que la contribución debe ser un acto de gratitud y amor. Da conforme a tu capacidad. En 1 Corintios 16:2, Pablo instruye a los cristianos a apartar una ofrenda de acuerdo con su prosperidad. Esto demuestra que Dios no exige un porcentaje fijo, sino que quiere que cada persona contribuya conforme a sus posibilidades. Da con propósito, para bendecir a los necesitados. La iglesia primitiva no usaba las ofrendas para enriquecer a líderes religiosos, sino para ayudar a quienes tenían necesidad. En Hechos 4:34-35 leemos: «No había entre ellos ninguno que necesitara, porque todos los que poseían campos o casas, vendiéndolos, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad». Esto significa que la verdadera práctica cristiana de la generosidad debe estar orientada al cuidado de los pobres, viudas, huérfanos y necesitados, y no para sostener estructuras lujosas o estilos de vida extravagantes de líderes religiosos. Si una iglesia enseña que serás maldecido si no diezmas, o que Dios solo te bendecirá si das dinero,
desconfía. El Evangelio no es una herramienta de manipulación financiera. Pero entonces, si el diezmo tal como se predica hoy no tiene base en el Nuevo Testamento, ¿cómo debe contribuir un cristiano? La respuesta está en comprender que todo lo que tenemos pertenece a Dios. No somos dueños de nada, solo administradores de lo que Él nos da. Por ello, debemos usar nuestros recursos con sabiduría y generosidad. Esto no significa que no debas contribuir a tu iglesia. Al contrario, si formas parte de una comunidad de fe, es justo que ayudes a mantener la obra. Sin embargo, tu donación debe ser voluntaria y sin coacción. No debes dar esperando una multiplicación financiera, sino como un acto de amor y gratitud a Dios. Si tu iglesia enseña el diezmo como un pago obligatorio para recibir bendiciones, cuestiona esa doctrina. El verdadero evangelio no impone miedo ni culpa, sino que invita a la libertad en Cristo. Si sientes que te están obligando a dar, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si el evangelio que oyes trae peso, culpa y manipulación, entonces no es el verdadero evangelio de Cristo. La generosidad cristiana debe ser una respuesta natural al amor de Dios y no una obligación impuesta por hombres. Si deseas contribuir, hazlo con un corazón sincero, sin miedo y sabiendo que la verdadera bendición no reside en lo que das, sino en tu relación con Dios. El verdadero cristiano entiende que la generosidad no debe estar motivada por miedo o manipulación, sino por amor y gratitud. Dios no se interesa por números o porcentajes, sino por corazones sinceros. Si tu contribución se hace por amor, será aceptada por Él. El diezmo obligatorio es una carga creada por hombres, pero la verdadera ofrenda nace del corazón. Hoy, elige la libertad. Elige dar con alegría. Elige vivir un evangelio que no impone cargas pesadas, sino que invita al amor y a la verdad. Lo que Dios desea no es tu dinero, sino tu corazón.